Bienvenidos de nuevo a Visión Interdimensional. Con la finalidad de que cada quien por sí mismo pueda efectuar su limpieza energética e ir recuperando la fortaleza de nuestra luz, tenemos que empezar a sentir a nuestro yo energético y viceversa. ¿Por qué nos cuesta tanto brillar? Es muy sencillo: la fuga de energía. En este video veremos 3 simples formas para corregir eso. En realidad, no es muy difícil, pero no muchos lo hacen. Así que quédate unos minutos y verás lo sencillo que son estas acciones que todos podemos hacer. Primero, dejar de ceder energía a los seres oscuros. Sí, a esto me refiero a los contratos. Ya vimos en los videos de los contratos que toda acción ligada a la adoración que promueven principalmente las religiones establece conexiones energéticas con estos seres y les damos permisos para que drenen nuestra energía. Cada oración, rezo, ritual, sacrificio, ofrenda, incluso toda práctica donde pedimos y cedes a cambio tu poder a algo fuera de nosotros o a un ser superior, llámenlo como lo llamen, algunos le ponen muchísimos nombres. Entonces esa energía va directo a estos seres. Se abre una brecha y sale de nosotros energías etiquetadas que ellos son los únicos que la captan. Incluso de forma muy sutil, aunque lo que pidamos no tenga un motivo religioso. Por ejemplo, si creemos que con repetir una secuencia de números te arreglará la vida, estamos depositando allí nuestro poder. Y tengan por seguro que detrás de eso habrá un arconte para alimentarse. Analicen lo que hacen. ¿Cómo lo hacen? No dejándose llevar por una emoción de fanatismo hacia un tipo de creencia o ser, sea quien sea. Es difícil y a veces toma tiempo, sobre todo si llevas practicando o creyendo algo por años. No es mi intención en este video decir qué deben o no hacer. Eso lo deben aprender ustedes por sí mismos, pero basándose en la premisa de no ceder el poder a algo afuera de nosotros, porque siempre dependerán de alguien que les diga qué hacer o dejar de hacer, o quizás de que siempre te salven. Solo no se engañen a sí mismos. Segundo, callar la mente, mantenerse en el presente. El cuerpo físico solo es un traje con periféricos que sirven para percibir la experiencia desde el punto de vista de la materia. Y la mente física tiene mucha actividad en procesar todo lo que percibimos. Por ejemplo, de las necesidades básicas para sobrevivir, las cuales nos preocupan mucho, por cierto, y ahora se incluyen las de entretenimiento, que nos apartan de la realidad. Y esto genera tal ruido que anula la conexión para sentir a nuestro yo energético. Por eso hay que ponerla en mínimo. Y eso se hace a través de una respiración consciente o poner la atención en la respiración. ¿Has contabilizado alguna vez el tiempo en el que tú conscientemente controlas la respiración? Es difícil porque la mayoría damos por sentado de que respiramos, porque es una actividad inconsciente que realiza nuestra mente. Cuando ponemos la concentración en la respiración, callamos nuestra mente. Ponemos ese ruido que interfiere en mínimo y además nos ayuda a estar presentes en el momento. También nos damos cuenta de la cantidad de pensamientos que tenemos, creándonos problemas donde no los hay, nos vamos al pasado a revivir malas experiencias o nos proyectamos en el futuro preocupándonos de las 10.000 formas en cómo puede acabar una situación. Esa actividad mental causa ruido que interfiere o anula la comunicación con nuestro yo interior y adicionalmente nos agota. Muchos dirán, eso es meditación. Bueno, sí, pero hay tantos tipos de meditación que no se concentran únicamente en la respiración, ya que le agregan cosas adicionales como mantras, afirmaciones, mudras, simbolismos. Muchas cosas que pudieran estar ligadas a creencias que pueden involucrar dioses, ángeles, hermanos superiores, que ya sabemos en realidad lo que son. Y no queremos llegar a eso. Esta respiración lo vamos a hacer lo más simple posible. Así que para no complicarnos y no generar confusiones, lo llamaré de esa forma.
La respiración consciente la puedes hacer en cualquier momento, cuando caminas, cuando trabajas, cuando estás acostado, sentado. También si tenemos la oportunidad de estar tranquilos, acostados, podemos relajarnos y cerrar los ojos y sentir cada parte de nuestro cuerpo, mientras observamos cómo entra y sale el aire de nuestros pulmones. Esta relajación se usa para llegar poco a poco al estado mental que se requiere para entrar en la visión remota. También podemos practicar el sentir cuando nos damos una ducha, al tratar de percibir cada gota que impacta con nuestra piel o cabello. Es un buen ejercicio. Acostumbrarnos a sentirnos poco a poco nos ayudará a percibir mejor a nuestro yo energético y a conocer nuestro cuerpo físico y detectar nuestras energías o las que vienen de afuera. Así que pónganse retos en este aspecto. Quizás al principio solo podamos mantenerlo por 30 segundos, luego 5 minutos, luego 10 minutos. Lo importante es ir mejorando poco a poco. Tercero, control de las emociones. Las emociones son el principal alimento de estos seres oscuros, pero no de cualquier emoción, sino de las negativas. ¿Sabes quién no es atractivo para estas entidades? Una persona neutra emocionalmente. Pero como no somos robots, tenemos que sentir para vivir. Es preciso saber manejarlas bien para no quedarnos estancados en una, sin saber cómo expresarla. Porque allí es donde les preparamos el menú del día, o del mes, o del año entero, dependiendo de cuánto duremos con una emoción. Todos en algún momento tendremos que expresar alguna molestia o disconformidad, o va a haber una situación que nos ponga bajos emocionalmente. Pero a veces es necesario sentir las emociones negativas para trascender a una situación. Quizás nos toque sentir miedo para aprender a ser valientes o resentimiento para aprender a perdonar. Es decir, las emociones negativas es para indicar y reconocer que debemos de trabajar en lo desfavorable que nos molesta o nos limita. No tiene nada que ver con aceptar la oscuridad. Eso es otro concepto engañoso para dar permiso y ser parasitado por los seres oscuros. No necesitamos la parasitación para aprender. ¿Cómo se ven las emociones en el astral? Es cierto que hay una clasificación de los colores de la vibración. Hay una de Abraham Hicks. Pero no se ven así las emociones cuando nos ha tocado tratar a una persona. Les voy a poner aquí una clasificación de lo que hemos logrado identificar hasta ahora. En esta siguiente clasificación tenemos las emociones de la siguiente forma. En color amarillo, impaciencia. Mostaza, fracaso. Rojo, ira. Naranja, impotencia. Verde oscuro, limitación. Azul, tristeza. Azul oscuro, duda. Morado, depresión. Gris, resentimiento. Gris más oscuro, miedo. Negro, odio. ¿Cómo controlamos las emociones? Hay muchísimas formas desde el punto de vista de la psicología y son muy buenas, como por ejemplo no bloquearlas, no fingir que sentimos otra cosa, aprender a observar cuándo y por qué surgieron, no dejarse dominar por ellas, tomar una pausa para analizarlas. Otros terapeutas y autores también recomiendan el acecharse a uno mismo. Eso significa que siempre debemos estar alerta de cómo vamos a reaccionar y quizás a algunos les dé tiempo de hacerlo antes de actuar para controlarse y manejar la situación de la mejor manera desde el principio. Si no puedes desde el principio, al menos acecharse te ayudará a no mantener las emociones por tanto tiempo en tu cuerpo o mente. Si duras por lo general una semana de enojo por algo, bueno, podrás reducirlo a un día, luego a unas horas y así sucesivamente. Acecharte te ayudará a conocerte más a ti mismo. Conocerás mejor cómo piensas, cómo actúas y sobre todo a ser tu mejor crítico constructivo.
Sabemos que muchos están pasando por situaciones difíciles y muchas veces eso nos genera pensamientos negativos o dañinos para nosotros mismos. Y esto se debe a que estos seres les gusta llevarnos a los extremos para así controlarnos o debilitarnos, porque ellos se complacen de nuestro sufrimiento. Practicar la respiración consciente, sentirnos, controlar las emociones y pensamientos son actividades que siempre debemos hacer regularmente. Así que apliquemos estos consejos porque nos ayudarán a tener más energía de nuestra luz y a sentir más al yo energético. Todo esto va a ser necesario para las visualizaciones más adelante, donde aprenderemos a retirar emociones negativas, contratos, lazos e implantes. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video.